Buenas noches, amigos. Nos encontramos el día de hoy con unos integrantes de la familia que representa o cuida o lleva esta tradición de la Cruz de la Chira, ¿no? ¿Su nombre, caballero, perdón? Roberto Tello. Roberto Tello. Chumpitas. Chumpitas, señor. Osvaldo Ramos Chumpitas. Osvaldo Ramos Chumpitas. Esta cruz, yo tengo entendido, ahorita estamos 2022, tiene un poco más de 200 años en Chorrillos, ¿no? ¿Cómo así llegó a nuestro distrito, a Chorrillos? Bueno, la historia se remonta a un 3 de mayo de 1800. Don Pedro Salazar, un ancestro nuestro, puso esa cruz como una forma de guía para los pescadores chorrillanos que iban a la playa de la Chira a pescar. Se embarcaban ahí y salían a pescar, y se le ocurrió poner una cruz como un lugar para rezar y encomendarse a Dios para que tener buena pesca. Y dio fruto. No les pasaba nada, regresaban con buena pesca, y ahí se formó la tradición. En 1800 don Pedro Salazar puso esa cruz. La veneraron, pero ya fue su hijo, don Bartolomé Salazar Laínez, quien prácticamente instituyó una celebración a la cruz, por cuanto ya se le hacía una ceremonia, misas, bajaban la cruz, la retocaban y luego la llevaban de Chorrillos hasta la Chira. Yeah. Ellos, que ya son bisabuelos nuestros, vivían en la parte, unos en Cepita, otro en lo que es la Avenida España, y bueno, ahí celebraban la cruz. Entonces, desde esa época, ya a mediados de 1820 y tantos, 30, ya la cruz era periódicamente bajada de su pendaña que estaba en la Chira, y luego retocada en Chorrillos y regresada a su pedaña cuando los cerros, todos ellos que ahora están habitados, claro, eran solamente cerros. Todo estaba vacío. Y se peregrinaba desde Chorrillos hasta la Chira a pie, llevando la cruz al borde de los cerros. A nosotros nos tocó vivir todavía esa época. Estamos hablando de los años 50. En los años 50 hemos vivido. Yo nací en el 49, a partir del 55, 56, de pequeño, iba con mi mamá, mis tías, y hemos vivido esas celebraciones ya en la década del 50, 60, 70. Pero mi abuelita, que son seis hermanas, de las cuales una, que es mi abuelita, es Rosaura Salazar Salazar, su hermana Manuela Salazar Salazar, su otra hermana Regina Salazar, María Salazar, son 6 hermanas, Natalia. Ellos se quedaron como herederas de la cruz, porque su padre y su madre, don Pedro Salazar Paz, y su mamá, que era Irene Salazar Camacho, ellos heredaron la cruz de don Bartolomé, que eran mis bisabuelos, ¿no? Entonces ya las festividades eran en Chorrillos y la puesta de la cruz en la Chira, cuando todo eso era despoblado, pues. Pero en los últimos años dejó de celebrarse esa bajada y puesta, porque ya los mayores ya estaban de una edad avanzada, y retomaron los sobrinos, o sea, los hijos de estas 4 familias, y luego los sobrinos, que somos nosotros, ¿no? Ya de estas 4. Pero la familia ha ido creciendo. Entonces, de Rosaura Salazar tuvo 10 hijos, Manuela Salazar 6, mi tía Regina Salazar también tuvo 6 hijos, y mi tía Natalia tuvo 2, porque los otros 3 hermanos, Pedro, María y Micaela, no tuvieron descendientes. Entonces, estos hijos, ya unos eran Chumpitas Salazar, La Rosa Salazar, Espichán Salazar, Pérez Salazar y Cajavilca Salazar.
Entonces estas 4 familias retomaron, y como éramos 4, cada uno la bajaba un año. Entonces, a partir de 1990 empezó a retomarse nuevamente la tradición, ya bajarla cada año, una familia cada año. Y a nosotros nos tocó justo los años que se celebra el Mundial de Fútbol. Yeah. Y entonces nos tocó el 18, ahora el 22, el 14, el 10, el 6, el 2006 y el 90. Desde el 94, el 92, tenemos estas celebraciones. Y bueno, ya se ha hecho una tradición, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el cerro donde se pone la cruz ha sido invadida, Sí. ¿no? Y ahora es un asentamiento humano. Y prácticamente nos han despojado del terreno, nos han dejado solamente el lugar donde está la pedaña, y todo el resto ha sido construido ya por casas. Sí, sí he podido ver. Y bueno, entonces hemos tenido que recurrir a la iglesia de Chorrillos y a la iglesia de San Juan para que nos den un reconocimiento, en vista de que eso tiene pues muchos años. Claro. Estamos en ese trámite. La actual junta directiva, porque ya se ha formado una asociación de la Cruz de la Chira, está haciendo los trámites para ver, pues, por lo menos para que nos dejen ese espacio que actualmente ocupamos, porque el cerro que era pues libre ahora está habitado. Claro, es justamente como me comentaba al inicio, ¿no? La cruz ya tiene 200 años. No, 220 años, ¿no? O sea, no es algo reciente, o sea, tiene un valor histórico. Incluso he podido ver algunas acuarelas, algunos mapas en los cuales de la época de la guerra con Chile, cuando llegan los chilenos a Chorrillos, que lo tomaban como punto de referencia incluso. Sí. No, o sea, existe la documentación. Entonces, es una pena que el cerro, este pequeño cerro, haya sido invadido. Como les comentaba, o sea, sean o no creyentes, no sean o no devotos de la fe católica o otra manera de pensar, vamos a que es un patrimonio, ¿no? Porque creo que a partir de los 70 años de antigüedad ya pueden comenzar estos tipos de trámites, y aquí estamos hablando de que ha estado presente en toda la trayectoria de la historia de Chorrillos. Así es. Pero la invasión no ha permitido eso, ¿ves? Han invadido como nada y casi no dejan sin cruz. Sí, Hemos pues. peleado para tener este pedazo de terreno que no queda ahorita. Ahora, la cruz sigue siendo la misma, me comentaban, el madero sigue siendo el mismo, el original. Sí, desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 72 años, he visto este madero. Ahora, bueno, ya fallecieron la mayoría de mi tía que está acá presente, ya tiene 84 años, y la mayoría están por arriba de los 80 de los que están vivos, ¿no? Pero ellos también dicen que esta es la misma cruz que nosotros hemos bajado, se repara, se le refuerza, se retoca. Se cambian algunos misterios nomás. Claro. Algunos misterios, porque eso ya sí. Algunos de estos han sido cambiados, ¿no? Han sido retocados, pero es la misma cruz de esa época. Claro, el simbolismo de la cruz, ¿no? De cómo es que toda una familia se reúne y a la vez también cómo todo un pueblo debería reunirse, ¿no? Que es parte de la identidad que justamente les comentaba al inicio. En Chorrillos hay varias cruces. Sí, sí, Ahí sí. hay la cruz que está subiendo al morro solar. Uh-huh. Hay una cruz de los Salazares también, del primo de mi abuelita. Ah, también son de la Pedro familia. Salazar. Ya. Él era... No es Pedro Salazar. Pero son Salazar primos. Lainez. Porque en el Herradura hay una, que es la Cruz de la Baja, ¿no? Es, si no me equivoco, Ya. de la familia Cosío. De la Cosío. Y hay otra que es de la familia de los Salazar. Al altura de Alto Perú. En Alto Perú. Ah, en Alto Perú. Alto Perú. Ya, en Alto Perú, ya, sí, también he podido verla. ¿Cómo sienten los jóvenes, las nuevas generaciones de ustedes? ¿Cómo sienten esta tradición de la cruz? ¿Cómo lo ven ellos?
Bueno, los que nos siguen a nosotros, bueno, por las reuniones que hacemos, ya ahora último que hemos estado, entonces los jóvenes están nuevamente integrándose. Pero nosotros, cuando yo fui niño, yo iba, pues, mi papá, mi mamá me llevaban y veía las celebraciones que se hacían en esa época y íbamos en procesión llevando pues la cruz hasta ponerle el cerro. Entonces, todos los años se hacía, entonces eso era una fiesta familiar tradicional, pero no solamente era la familia, porque había muchos devotos de Chorrillos Claro. en esa época. Ya cuando un poco que paró la celebración por diversos motivos, hasta ahora que se ha vuelto a hacer, pero ya se hace en 4 diferentes locales. La familia Chumpitá Salazar, que nos radicamos aquí en Barranco, traemos la cruz aquí. Los Espichán, que viven allá en Chorrillos, Sí, sí. los Espichán la hacen allá en Chorrillos. Y los La Rosa también la hacen en la parte de la Avenida España. Claro. Pero los Pérez y Cajavica, que viven en Lurín, ellos la llevan allí. Te llevan hasta Lurín. Pero a su vez, esta cruz está adquiriendo otros devotos, que son los hijos de los familiares y otras personas que son creyentes, ¿no? Y en este caso Claro. también se identifican con la cruz. Ahora, yo he tenido la oportunidad, pues, justamente de conversar con algunos pobladores de la zona donde están y me dicen que sí, pues ellos tienen, desde que están ahí, ellos han visto la cruz. No, o sea, no es algo de que no esté documentado incluso por los propios vecinos, ¿no? Los mismos vecinos dicen, no, la cruz siempre estaba ahí. No sabían de quiénes eran, no sabía qué pasaba, no sabía cómo apareció, pero sí me dicen, no, yo desde que estoy aquí siempre la he visto, ¿no? Y siempre pasaban y se persinaban o hacían una referencia, que es justamente lo que me comentaba al inicio. Todos los años se renueva, se hace su arreglo de la cruz. Sí, sí, Por esto la pandemia ha habido 2 años que no se ha podido arreglar. no se podía hacer. Después de ahí recién se está bajando ahora. Por eso estamos continuando la tradición. Lo único que ya no se puede hacer la fiesta como se hacía antes. Claro, lamentablemente ya no se puede Antes hacer. había una verbena con su música, su banda, todo. Después al día siguiente la misa, la procesión. Después la procesión que se llega a su peldaña, de ahí se baja a degustar al sitio del turno que le toca. En esta oportunidad es acá en Barranco. Pero ya no es como antes, pero ahorita tengo que esperar que pasen las disposiciones que hay del gobierno, Claro. que no se pasen reuniones grandes. Sí recuerdo haberla visto pues con castillos, con la vaca loca, ¿no? Los claro, platos de sopa seca efectivamente. que pasaban en ese entonces. Que sopa seca la carapulca con La tradicional carapuca, Bien. sopa seca. Sí. Pero no sopa seca de estilo lo de chincha, ¿no? Chinchana. Sino es una Chorrillana. sopa chorrillana, en realidad no es tan seca. porque Sí, como eso es si- justamente, hay una diferencia, ¿no? Y ahí también hay otro punto, que Chorrillos tiene cierta particularidad en sus platos de comida, y uno de estos es la sopa seca chorrillana, que tiene Chorrillana, un toque claro. distinto. pues, ¿no? Antiguamente había un fideo chorrillano. Había un fideo que era con un hueco medio, así tipo rosca, Redondo. y el jugo de la sopa se mete y entonces eso le da un sabor bien. Y le decían aparte eso manchapecho. Fideo El manchapecho. chorrillano. Manchapecho es lo llaman.